Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Diego Alexander Lozano Martínez, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional Campus Querétaro. Hoy les voy a hablar sobre la probabilidad que existe en los deportes. Muchas veces nos pensamos que los deportes dependen solamente del talento, de quién tiene el equipo más bueno, la práctica o incluso de la suerte de cada equipo. Pero en realidad también existe mucha estadística detrás de cada partido. Actualmente los equipos profesionales utilizan matemáticas o hacen análisis de datos para tomar cada decisión en su partido. Analizan porcentajes, rendimiento de los jugadores, qué jugador tiene mejor tiro, posesión del balón, o analizan la forma de jugar del otro equipo. Esto ayuda a la probabilidad para predecir qué tan posible se ocurra algo. Por ejemplo, la probabilidad de meter un penal. Por ejemplo, qué tan probable es que el portero se lance para la derecha o para la izquierda. La probabilidad de ganar un partido o incluso la probabilidad de que un jugador anote cierta cantidad de puntos o un jugador anote gol o así. Aunque no se puede predecir con exactitud, sí ayuda muchísimo a mantener los resultados que son más posibles. Bueno, primero que nada, pues hay que entender qué es la probabilidad. La... Bueno, generalmente se expresa en porcentajes o números entre cero y uno. Por ejemplo, si una probabilidad es del 100% significa que es seguro que va a ocurrir. Si es del 0% significa que no va a ocurrir en lo absoluto. Y si es del 50% significa que hay la misma posibilidad que ocurra y que no ocurra. Un ejemplo muy sencillo es el del volado. Es cara o cruz. Es un evento que 100% va a caer una u otra. Es 50% en que va a caer una u otra. Entonces cada resultado tiene una probabilidad del 50%. Aunque parece algo sencillo, esta idea se utiliza en los deportes profesionales y en muchas otras áreas como la economía, la medicina y la tecnología. Bueno, vamos a hablar de la probabilidad del fútbol, que es uno de los deportes en los que más se utiliza esta probabilidad. Actualmente los entrenadores y analistas estudian muchísimo las estadísticas antes y durante cada partido. Por ejemplo, cuántos goles anota cada equipo por partido, cuántos tiros realiza, qué porcentaje de pelota tiene durante todo el partido y qué tan efectivos son sus jugadores. Un ejemplo muy claro son los penales. Si un jugador mete 8 de cada 10 penales, significa que tiene un porcentaje de probabilidad de que tiene aproximadamente el 80% de que meta el gol de penal. Eso significa, eso no significa que siempre lo meterá, porque en los deportes siempre existe la posibilidad de fallar, pero sí un índice es muy probable que anote. También se utilizan las probabilidades para analizar partidos completos. Por ejemplo, si un equipo tiene mejores jugadores, más posesión de balón o más tiros a la portería, normalmente tendrá mayores posibilidades de ganar. Actualmente muchas aplicaciones deportivas muestran probabilidades en tiempo real durante los partidos. Por ejemplo, si un equipo va ganando 2-0 y quedan pocos minutos y además tiene el control del partido, entonces la posibilidad de que este equipo vaya a ganar pues aumenta muchísimo. Incluso existen modelos matemáticos que intentan predecir resultados estadísticas de temporadas anteriores. Ahora vamos a la probabilidad, por ejemplo, en el básquetbol, que también es un deporte en el que se utiliza muchísimo, que principalmente los equipos de la NBA analizan constantemente los porcentajes y estadísticas para mejorar su rendimiento. Un ejemplo muy conocido es el de un tiro de 3 puntos. Si un jugador anota 4 de cada 10 triples que lanza, significa que tiene una efectividad del 40%. Un jugador muy famoso es Stephen Curry. Es considerado como el mejor jugador que tiene triples, y esto hace que los entrenadores utilicen su información para decidir quién debe tirar o quién debe lanzar, desde qué parte de la cancha suele anotar más y cuáles son sus mayores probabilidades de funcionar en este caso. Además, actualmente muchos equipos usan programas de computadoras para analizar datos y encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, descubrieron que algunos tiros tienen más probabilidad de entrar que otros. Por eso en el básquetbol moderno se intenta lanzar más triples y tiros cerca de la canasta. Esto demuestra cómo las matemáticas y las probabilidades han cambiado de manera de jugar deportes profesionales.
Bueno, vamos a hablar también de la probabilidad y las apuestas deportivas, que también es un lugar donde es muy importante esta probabilidad. Normalmente las casas de apuestas utilizan matemáticas y estadísticas para ver qué tan es probable que gane un equipo u otro. Por ejemplo, si un equipo es mucho mejor que el otro, tiene mejores jugadores y además juega de local, tendrá muchas más probabilidades de ganar. Por eso las apuestas relacionadas con este equipo normalmente pagan mucho menos dinero, porque el riesgo es menor. En cambio, si el equipo tiene pocas posibilidades de ganar, las apuestas pagan menos dinero porque el riesgo es mayor. Las casas de apuestas normalmente utilizan muchísima información, resultados anteriores, lesiones, rendimiento reciente, estadísticas de qué tantos goles meten, qué tantos goles reciben, o incluso el clima. Todo esto demuestra cómo la probabilidad se aplica en situaciones reales todos los días. Bueno, vamos a hablar de la importancia de la probabilidad en los deportes. La probabilidad no solamente sirve para las apuestas o estadísticas, también ayuda a mejorar estrategias, tomar decisiones y analizar rendimiento y entender mejor el juego. Actualmente muchos entrenadores profesionales basan sus decisiones en probabilidades o en datos matemáticos. Incluso los comentaristas deportivos usan muchas estadísticas para explicar datos del partido y jugadores. Y gracias a la tecnología es posible analizar enormes cantidades de información en segundos. Por eso la probabilidad se ha convertido en una herramienta muy importante en el deporte moderno. Bueno, como para concluir, la probabilidad tiene una relación muy importante con los deportes. Aunque muchas veces pensamos que todo depende de la suerte, el talento o qué equipo es mejor, la realidad es que detrás de cada partido existe un análisis de estadísticas, porcentajes y análisis matemáticos. Y la probabilidad nos ayuda a entender que los resultados son más posibles y permite a equipos, entrenadores y analistas preparar su equipo de mejor forma y tener mejor decisiones durante el partido. Además se utiliza en muchos deportes como el fútbol y en el básquetbol y también en actividades relacionadas como en las apuestas deportivas. Finalmente podemos decir que las matemáticas están presentes incluso en las actividades de entretenimiento y que la probabilidad es una herramienta fundamental en el deporte actual. Gracias.